desde dos ángulos, la coyuntura y Ujú. una cosa más pensada en las contradicciones de fondo que están planteadas en la realidad social, argentina e incluso mundial. Me llamó la atención esta semana que apareció un hindú, ex funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que lo tienen ahora como candidato a ser jefe del Banco de Inglaterra. O sea, un tipo que está en el top del manejo económico mundial. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Dijo lo siguiente: el capitalismo está en riesgo. Ah, Llevamos las cosas demasiado lejos, ya no le estamos dando solución a las masas populares. En algún punto va a reventar. Palabra más, palabra menos, no fueron las palabras exactas, pero esto es lo que el tipo planteó. La situación está en un punto extremo. Si no hacemos algo para repartir un poco la torta, el nivel de concentración de la riqueza va a llevar a una explosión social inevitable. Y entonces empezó a desgranar todas las cosas que venimos diciendo nosotros, desde el sí, Partido Obrero. el derrumbe del capitalismo. Hay un Lógico. libro No, de no, no. Altamira. Pero claro, la idea básica de que, por ejemplo, la crisis del 2008, esta crisis mundial de banqueros y demás, fue resuelta en parte con el endeudamiento del Estado, de los estados, que salvaron los bancos que se pudieron salvar. Algunos se cayeron, pero una gran parte, lo esencial, se salvó a base de endeudamientos del propio Estado. Endeudamientos que también ahora han llegado a un límite. Es decir, ya no puede seguir endeudándose el Estado, no pueden seguir endeudándose los bancos, y la cosa no camina. La economía mundial no termina de arrancar. Y esta semana tuvimos un nuevo episodio de eso, un nuevo episodio que en el día de ayer hizo caer las bolsas en prácticamente todo el mundo, hizo desvalorizar las monedas frente al dólar de todos los países emergentes y en particular de la Argentina. Con lo cual tuvimos de nuevo un dólar a 43 pesos Ujú. y es un síntoma profundo de una crisis que ya no es solo de la Argentina, aunque lógicamente la Argentina concentra estas contradicciones de un modo especial. Es como, viste que dicen que se resfría en otro lado alguien y acá ya tenemos pulmonía. Bueno, esto es así. Funciona de este modo. El nivel de contradicciones que ha acumulado la economía argentina y la política argentina es potencialmente revolucionario. Es decir, así como este hindú dice, cuidado, porque a lo mejor le estamos chingando, si no repartimos un poco, si viene la podrida, en Argentina esa situación es todavía está más claramente planteada que en ningún lado. Porque ya nadie duda de que Argentina marche hacia un default. Es decir, que no va a poder cumplir los compromisos de la deuda externa. Ya nadie, digamos, los economistas están discutiendo cómo se va a renegociar. Algunos dicen renegociemos de una manera, otros dicen renegociemos de otra. Pero todo el mundo sabe que como está, no se puede pagar. Y esto es un tema muy importante porque Macri se está haciendo odiar por meter un ajuste fenomenal, lo mismo Alicia Kirchner de Santa Cruz, después vamos a ver los datos de acá, pero se están haciendo odiar este poder político con motivo de que están llevando el sacrificio del pueblo a un nivel ya insoportable. En algún momento acá también va a reventar. Sí, se estaba viendo los índices de desocupación a nivel nacional y a nivel provincial, que son terribles, ¿no? Que llegan a un 9%, y es increíble la cantidad de desocupados que ha aumentado esta cifra. Y que no solo el tema de los desocupados, sino que también aumentan las cifras de aquellos trabajadores con rebaja en sus condiciones laborales, que a los que no les hacen aportes para la jubilación, a los que los suspenden y les recortan el salario, a los que les niegan vacaciones o no les pagan aguinaldo. Mira, históricamente, Ada, incluso ahora la desocupación en el INDEC que se conoció estos días para el último trimestre del año pasado es promedio nacional 9,1. Río Gallegos habitualmente cuando había un promedio del 9 teníamos el 2, o el 3, o el 4. Bueno, ahora tenemos 9 puntos. Igual O que sea, a nivel estamos nacional. en el promedio. Río Gallegos en el promedio y una de las más altas de la Patagonia. Más alta incluso que Tierra del Fuego, que tiene una terrible crisis industrial. Es un dato muy, muy delicado, muy serio, porque aparte contradice el mensaje del gobierno provincial. El gobierno provincial dice... Ajustamos, pero no echamos a nadie. Lógico, cierra con la gente adentro. Sí. No está adentro la gente. Señora gobernadora, ojo, no está la gente adentro
ahí tenés un 9 y pico por ciento que ya solamente en Río Gallego tenés el dato de que no están adentro, están afuera. La mayoría jóvenes. Un alto, digamos, en porcentaje es mucho más elevado en la gente hasta 29 años que no tiene laburo o que no tiene un buen laburo. Ahora, el total, y lo estaba comentando el otro día una periodista de los programas de la mañana temprano, la gente con problemas de empleo es el 30% acá. 30% entre los subocupados. Los que tienen un laburo pero no les alcanza y están buscando otro. Y los que están buscando laburo que no tienen. Y los que changuean y todo esto. Bueno, todo ese horizonte de gente que tiene realmente problemas porque no está en condiciones de poder solucionar sus problemas, tiene graves problemas de trabajo, 30% de la población económicamente activa. Es gravísimo, o sea, son cifras muy elevadas, marcan un síntoma de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Y se plantea la siguiente discusión. Esta mañana escuchaba en un programa de radio, le hacían un reportaje a un economista. La periodista que le hacía el reportaje, Nancy Pasos, le decía al economista, mire, a mí lo que no me gusta de Macri es que venga y nos diga que es el único camino que tenemos. Esta política de ajuste, de achicamiento, de endeudamiento, de mantener el dólar libre, de los precios libres, digamos, todo para el capital y nada para el laburante. No me pueden decir, decía Nancy Paso, que esta es la única política que hay. Nunca hay una sola política, siempre hay algún camino que se pueda transitar. Y lo agarra el economista y le dice, no hay otro camino. No. El economista le dijo, desde el punto de vista capitalista... Claro, bueno, eso te voy a decir, porque el otro camino puede ser no pagar la deuda. A eso voy, pero justamente lo que trato de mostrar es que en la polémica entre alguien que está esperando que vuelva Cristina, a lo mejor como Nancy Paso, o que venga un Labaña, y entonces tire la política con otro camino, que digan que vamos a hacer el crecimiento, que siempre es el tipo de verso que se vende. Bueno, dice el tipo, no hay otro camino, acá el sacrificio hay que hacerlo y va a ser largo, y va a durar mucho tiempo, y no hay otra, hay que bancársela. Entonces, el tema es interesante porque significa dos cosas. Primero, que los que vienen en las otras líneas políticas, Labaña y compañía, también van a hacer el ajuste. Claro. El que crea ilusamente de que el único ajustador es Macri, bueno, tiene que mirar a Alicia Kirchner en Santa Cruz, que hace lo mismo que Macri en su pago chico. El que crea eso está completamente ilusionado en una mentira, lo van a volver a engañar. Porque justamente las políticas de un Labaña, las políticas de un Frente para la Victoria, consisten en renegociar los pactos con el Fondo Monetario, pero de ninguna manera en plantearse una ruptura. Y toda renegociación va a pasar por adecuar los ritmos con los cuales se aplica el ajuste. Pero las tarifas tienen que seguir aumentando, el salario tiene que seguir deprimido, las ganancias capitalistas tienen que aumentar sobre esa base, y es la única manera que a largo plazo los tipos conciben de que van a levantar a la Argentina. Con el sacrificio inmenso de una generación entera, porque ya con lo que están planteando, con la deuda y todo lo demás... 20 años para adelante. Es el sacrificio de una generación entera, 20 años de un sacrificio que después veremos a ver si sirve para algo encima. Porque lo que está haciendo hacer Macri al pueblo hoy, ya están demostrando que no sirve para nada. Cada vez que dan una vuelta de tuerca al ajuste, viene un desbarranque económico y financiero y hay que volver a empezar, que es lo que ya pasó con las tarifas. Bueno, entonces esto es de una extrema gravedad y potencialmente es revolucionario hasta los tuétanos. Vale decir, potencialmente no hay otra salida que romper con este sistema, porque el pueblo no va a aceptar, te lo aseguro, Adán, no va a aceptar este sacrificio de una generación entera para adelante, ni con control político macrista, que ya prácticamente seguramente no lo va a aceptar, pero tampoco con un control político de otros. Y por lo tanto, marchamos a una situación extrema de tensión social, de una verdadera grieta entre el pueblo trabajador hambreado, de los desocupados, de esta masa inmensa. Mirá, esta semana se movilizaron 200.000 personas en Buenos Aires. No fueron 4 gatos locos. No, pero no solo no fue un grupito de piqueteros de 5 que fueron a cortar una calle, que es la chicana estúpida de los gorilas de siempre. Pero no solo fue Buenos Aires, o sea, yo vi el puente en Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, en todo el país estuvieron movilizados los movimientos barriales y piqueteros. Y es muy importante, por dos motivos, esa marcha que hubo. Primero porque puso
en la calle, con la cara, con el rostro, con la visibilidad real, que este problema no es una estadística, lo de la desocupación. Y segundo, que ganó, entre comillas ganó. Abrieron una negociación que el gobierno tenía cerrada. La Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, se vio obligada a prometerle a todos estos sectores movilizados, incluso a los que no están de acuerdo unos con otros, porque en esta vez se movilizaron en conjunto tanto los sectores duros del movimiento de desocupados, como el caso del Polo Obrero, Libres del Sur y otros, con los del trío que se llama Trío Vaticano o San Cayetano, del movimiento de San Cayetano, por su vinculación con la iglesia, donde está Grabois y otros dirigentes, y otros grupos independientes que no pertenecían ni a uno ni a otro bando. Vale decir que se movilizó toda la estructura de los sectores desocupados y han logrado que va a haber reuniones de acá al jueves que viene para discutir qué va a pasar en definitiva, si se van a aumentar los planes, si se van a aumentar, va a haber trabajo, en fin, qué cosas van a dar para poder tratar de apalear un poquito esta situación tan grave que se está viviendo. Entonces, es un síntoma. Mirá, la conferencia electoral que hizo el Partido Obrero la semana pasada analizó todo esto. No se limitó a decir vamos a poner actual de candidato, Romina del Pla va a ir a la fórmula presidencial, lo cual está muy bien y es muy importante, y es, bueno, aparte de un orgullo personal, lógicamente es una cosa que fue votada por unanimidad en la conferencia, es decir, que había un consenso general de los 180 delegados que había ahí, de que Romina fuera parte de la fórmula presidencial. La candidata nuestra para la presidencia, claro. Que lógicamente va a una negociación con el Frente de Izquierda, todo esto es muy complejo, pero se está avanzando y probablemente en los próximos días tengamos definido cómo va a ser concretamente una fórmula presidencial. Pero no solamente se habló de eso, se habló de toda esta crisis, de la necesidad de impulsar un paro de 36 horas, de la necesidad de llevar adelante un planteamiento político hacia los trabajadores, que justamente partiendo de este análisis de que la crisis se la quieren hacer pagar a los laburantes con el sacrificio de una generación entera, plantea una consigna esencial, que es la tapa de todo nuestro pronunciamiento, que es que la crisis la paguen los capitalistas. Es decir, acá hay dos opciones. O nosotros rompemos con el Fondo Monetario, rompemos con la deuda, nacionalizamos los bancos, nacionalizamos las grandes empresas que explotan los recursos naturales y el comercio exterior, y ponemos todos esos recursos al servicio de un plan económico, es decir, rompemos con el mercado capitalista, o por lo menos con sus formas más brutales. Bueno, si no rompemos con eso, el camino que nos va a llevar, sea el gobierno que sea, es una descarga brutal de la crisis sobre el pueblo trabajador. Más desocupado, más miseria, más hambre, menos educación, menos salud. Ese es el panorama. Razón por la cual potencialmente la situación realmente es de una característica, digamos, tan tensa, tan extremados los polos de estas dos alternativas, que inevitablemente se va a producir un choque. ¿Se va a producir ese choque antes que el gobierno haga las elecciones este año? ¿Porque se le derrumbe la economía en algún momento? Puede ocurrir. Estamos analizando esa posibilidad. Por eso planteamos un paro de 36 horas. No se va a producir, por eso vamos a las elecciones, con candidatos a defender esta misma idea de que la clase trabajadora tiene que ganar la calle, ponerse en pie, tomar el ejemplo de estos movimientos desocupados, pero de conjunto, con toda la clase obrera, porque también nosotros en la presentación... Sí. No, yo iba a decir lo interesante de la caracterización que estás haciendo, que fue parte del debate en la conferencia electoral, y la caracterización también de cómo funciona la burocracia sindical en todo este proceso que estamos caracterizando, que casi puede llegar a ser prerrevolucionario por la crisis en la que estamos sumergidos, por la admisión de esa crisis de un propio capitalista. Y en esto, ¿cómo funcionan las dirigencias sindicales de las grandes centrales? Funciona de dos maneras. Mira, hay dos ejemplos importantes. Un ejemplo es lo que hizo la burocracia sindical petrolera con el dirigente del Movimiento Popular Neuquino, que no me acuerdo el nombre, el dirigente de los petroleros de allá, que es uno de los primeros que firmó la flexibilidad laboral. Bueno, este hombre hizo una asamblea de 15.000 obreros antes de las elecciones. Y le dijo, acá tenemos que votar al Movimiento Popular Neuquino para que defienda los subsidios de las empresas. Y eso nos va a garantizar los puestos de trabajo. Es decir, colocó a la clase trabajadora como una rueda auxiliar
de los intereses de Techín, de YPF, de toda la runfla de los grandes empresarios. Y demostró con esa asamblea una cosa que es importante también saber. Nosotros muchas veces hablamos de la contención. Y es lógico, muchas veces la gente quiere luchar y la burocracia sindical dispersa el movimiento, lo desorganiza, impide que se desarrolle. Y eso es una contención, un operativo de contención, es lo que hace la CGT. Pero también hay parte de ese sistema de contención que es prácticamente un control político, porque han logrado que la gente crea que tiene razón el dirigente que le está diciendo esto. Por lo tanto, esto lo que nos obliga, digamos, a los que queremos que las cosas sean diferentes, no simplemente a pensar que el dirigente es un tipo que le pone una reja al trabajador, sino que lo tiene convencido. O por lo menos en parte, en algunos sectores importantes, como es el caso de los petroleros que estoy mencionando, lo tiene convencido. Y entonces hay que romper ese convencimiento explicando nuestras ideas, con un programa. Es lo que, por ejemplo, en la campaña electoral del Partido Obrero hizo, en Neuquén, planteando la denuncia de los accidentes de trabajo, cómo esta flexibilidad laboral que se ha impuesto en petroleros está llevando a los compañeros a la muerte. Tenemos un nuevo muerto en Neuquén por accidente de trabajo, ¿no? Y una reacción inmediata de los trabajadores con un paro de 24 horas que paralizó Neuquén, donde también este dirigente de los petroleros se las arregló. ¿Para qué? Para decir, paramos, pero no afectamos la producción. El mismo discurso de Vidal acá, del dirigente petrolero de Santa Cruz. Es decir, paramos, pero no afectamos la producción. Bueno, eso fue lo que hicieron ahora, pero fue un paro muy importante. Y fue un parazo. Es el 6º compañero trabajador petrolero muerto en el año, desde que se aplicó esta situación de flexibilidad laboral. Con lo cual, bueno, teníamos razón en esa denuncia. Eso lo planteó todo el Partido Obrero en la campaña y ha logrado una buena aceptación y buenos resultados en todos los pueblos donde votan los petroleros. Es un síntoma político importante. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente para producir una ruptura entre esa mentalidad conservadora que plantea el dirigente sindical y una mentalidad que el trabajador puede llegar a seguirla, y tenemos que lograr que el trabajador rompa con esa mentalidad conservadora del dirigente sindical y dé un salto hacia adelante. Esto se está planteando cada día en este paro que se discute por la muerte de un compañero, en la huelga de Textilana que triunfó, es muy importante, ahora después lo vamos a analizar, en la huelga de los docentes de Salta que triunfó. Es decir, que no todas las huelgas pierden. Aunque venimos de muchas huelgas que pierden, tenemos también ejemplos de huelgas que, bajo la resistencia y la expresión de organización que está tomando la clase trabajadora, también ganan. Y esto tiene una importancia tremenda para poder ser un factor de presión para exigir a la burocracia sindical que de una vez por todas haya un paro, que se convoque un congreso de trabajadores a nivel nacional y provincial. Acá en Santa Cruz, volvamos a esta misma realidad traducida a la provincia. Sueldos de hambre. Hoy he leído un documento que sale en la prensa austral de Zona Norte, donde compara el aumento salarial, la caída de la venta de los supermercados y el aumento de los ingresos que ha tenido la inflación y el aumento de los ingresos que ha tenido la provincia. Y hace una conclusión que es la misma que hemos venido haciendo nosotros desde el año pasado. Que la provincia tiene plata. Que la provincia ha juntado plata a base de exprimirle la sangre a los trabajadores. Bueno, entonces el tema es importante, y esta lucha que está planteada ahora para poder justamente dar un salto de esta oferta de porquería del 21,3% que tienen los maestros, que planteó un compañero en una asamblea el otro día algo muy interesante. Juan Manuel, que lo vamos a tener a lo mejor en el piso un rato más. Juan Manuel dijo en la asamblea que los docentes debemos expresar claramente que no queremos ser la variable de ajuste hacia abajo de todos los trabajadores de Santa Cruz. Es decir, que estamos obligados a no firmar un aumento de porquería, no solo por nosotros mismos, sino por todos los demás trabajadores, porque si nosotros le ponemos un techo, ese techo va a ser utilizado para embromar después a todos los demás. Así es. Y entonces esto es fundamental. Y eso plantea la necesidad de una lucha unida. La necesidad de unir a los municipales, a los estatales, a los viales, a los judiciales, a todos los compañeros, que además tienen que empalmar con otra pelea muy importante que se acaba de desarrollar o de plantear para la semana próxima, que es el inicio del plan de lucha de los docentes de la universidad. Los docentes de la universidad van a toda la huelga semana de paro. Del 25 al 30 de marzo, y esto también nos plantea una posibilidad de unir fuerzas. Entonces, unir las luchas, movilizarse,
Desarrollar en este plano una campaña pedagógica, educativa, para mostrar de que este gobierno y estas políticas nos están llevando a un derrumbe, que para eso hace falta que los trabajadores busquemos una alternativa política, que la crisis la tienen que pagar los capitalistas y que como resultado de todo esto en algún punto los trabajadores tenemos que postular diputados, senadores, concejales, representantes directos de la clase trabajadora para llevar este programa a todos los planos del poder y para agitarlo y ayudar a la organización del movimiento obrero. Ese es el panorama que se nos plantea, es la conclusión más importante que sacó la conferencia electoral del Partido Obrero la semana pasada, junto con la proclamación de nuestros principales dirigentes para llevar adelante una campaña en conjunto con toda la izquierda, no solo con el FIT, sino que pretendemos hacerla con el conjunto de la izquierda, y llevar esa campaña a fondo para que la crisis la paguen los capitalistas y defender cada derecho, cada conquista del pueblo trabajador. Esta tarde la seccional, a que justicia